En el Evangelio de este domingo, que fue el 21º del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B, leímos un pasaje que desde un punto de vista narrativo resulta verdaderamente dramático. Jesús en el Evangelio según San Juan termina su ministerio en Galilea y el desenlace no pudo haber resultado peor, al menos desde la óptica humana, no pudo haber resultado peor. Jesús había multiplicado los panes en medio de una gran multitud, que se quedó asombrada, que incluso lo comenzaron a reconocer como profeta por haber hecho ese signo de multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a tanta gente. Van a dar con él en la sinagoga en Cafarnaúm, donde estaba Jesús predicando, donde solía predicar realmente Jesús va a ser a Cafarnaúm, y donde realmente enseñaba era en la sinagoga. Ellos vienen a buscarlo porque querían más pan de ese que multiplicó. Sin embargo, Jesús les da entonces su discurso del pan de vida para hacerles entender que a diferencia del maná que dio de comer a sus antepasados en el desierto cuando eran encabezados por Moisés cuando salieron de Egipto, ese maná alimentó a sus padres, pero sus padres murieron. Era un alimento que únicamente nutría el cuerpo. En cambio, él comienza a hablar del pan de vida, ese pan que da vida eterna, y comienza Jesús a decir que él es ese pan de vida, que él es ese pan de vida que además desciende del cielo. Jesús se nombra a sí mismo a lo largo de ese discurso como el Hijo del Hombre, un título muy revelador, sobre todo para aquellos judíos que estaban ahí en la sinagoga, que eran conocedores de la religión, de las escrituras, por supuesto, conocían ellos el Apocalipsis del profeta Daniel, que es quien habla del Hijo del Hombre y que escribe que en la visión apocalíptica que tuvo, él vio en las nubes del cielo a uno como Hijo de Hombre que se dirigió hacia el anciano, es decir, hacia Dios, y al que le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, y de quien su poder es eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. Entonces, cuando Jesús dice una y otra vez que él es el Hijo del Hombre, las personas que escuchaban a Jesús predicar de inmediato pensaban en todo esto. Bueno, ¿quién es este entonces? ¿Quién es este que dice venir del cielo y que dice tener este poder y este honor y este reino, y a quien todos los pueblos, naciones y lenguas le sirven, y cuyo poder es eterno y nunca pasará? No sé si eso comienza a confrontarlos demasiado, y es extraño porque ellos habían visto que Jesús había multiplicado los panes y además lo habían ya incluso reconocido como un profeta. Y lo tienen como un rabí, así se dirigen a él en la sinagoga, como rabí. Entonces, no sé si esto comienza a confrontarlos demasiado porque va más allá de sus expectativas, o si es el hecho de que Jesús les comienza a decir, yo soy, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y dice él, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Incluso para dejar claro que no está hablando de una forma metafórica, sino que está hablando de verdad. El verbo que emplea Jesús para referirse a comer, aquí en este pasaje en el original en griego, en el Evangelio según San Juan, es más bien comer a mordidas, masticar, devorar. En griego hay 2 verbos para referirse a comer, uno es phagein, que significa comer, otro es trogein, que significa eso, que significa morder, que significa, así como las fieras devoran a mordidas. Entonces es el verbo que usa Jesús, el que devore mi carne y beba mi sangre. El caso es que todo lo que dice Jesús los confronta, no logran aceptar, incluso le dicen, son muy duras tus palabras, y se le van después de haberlo reconocido como profeta, después de tenerlo como rabí, después de haberlo visto multiplicar panes y peces, se le van. Y así termina su misión en Galilea. Cualquiera podría decir, terminó como un verdadero fracaso. Se le fueron todos, no fueron todos, pero sí fueron muchos, y muchos como quiera que sea es importante. Se le fue la mayoría. Pero qué interesante resulta fijarnos en que Jesús no hizo nada por retenerlos, nada, los dejó ir. Esto no es a fuerzas, los dejó ir. Y más dramático resulta que Jesús voltea, él ve cómo se empiezan a salir de la sinagoga, voltea, ve a los apóstoles y los encuentra titubeando, y entonces los interpela, bueno, ¿que ustedes también se van o qué? Porque seguramente cuando volteó a ver a sus apóstoles, ellos estaban ya como que poniéndose de pie, tomando sus cosas, mirándose entre ellos como diciendo, pues oye, todos están saliendo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos también o nos quedamos? Jesús los ve con la mirada, los interpela, ustedes también se van. Pedro es el que toma la palabra y resuelve esto, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Si se le hubieran querido ir, si se hubiera ido alguno de los apóstoles, Jesús lo hubiera dejado, no hubiera hecho nada por retenerlo. ¿Cómo sé que no hubiera hecho nada por retenerlo? Pues porque así es Jesús, viéndolo en el Evangelio.
Recuerda aquella ocasión en que un joven rico viene, él quiere ser uno de ellos y le dice: siempre he cumplido todos los mandamientos, ¿qué puedo hacer para ser perfecto? Bueno, ve y vende todo lo que tienes, el dinero a los pobres y ven y sígueme. El joven se pone triste porque no quiere deshacerse de sus bienes y se va. ¿Y qué hace Jesús? No negocia con él, no le dice: ¿sabes? Mira, está bien, vende solo la mitad y vienes. No, ni le dijo: mira, no te preocupes, está bien, no vendas nada, tú ven, lo importante es que vengas, lo importante es que te quedes, no vendas nada, ven. Jesús no negoció con el joven rico, lo dejó ir. Y pues, porque te decía yo que Jesús, si se le hubiera ido a alguno de los apóstoles, lo hubiera dejado. Pues ve el caso de Judas. Lo traicionó, se le fue, o sea, lo perdió. En el momento en que lo traiciona, Jesús ya lo tiene perdido. Aunque siga él conviviendo con él, Jesús ya lo tiene perdido y ya lo sabe que ya lo perdió. Y ya sabe que lo perdió al grado de que dirá de él: ay de aquel traidor, porque más le valiera no haber nacido. Pero lo dejó que se fuera. Incluso en el Evangelio según San Juan, él mismo lo envía: mira, ¿sabes qué? Déjate de cosas, ve y lo que has de hacer, hazlo ya. No lo retuvo. Esto es importante. Razones para abandonar a Jesús, pues son muchas. Incluso fíjate cómo cuando se nos cuenta en el relato de lo que sucedió en la sinagoga en Cafarnaúm, que la gente se va, sale a colación ahí la traición de Judas al mismo tiempo, como para unir la traición de los que abandonan a Jesús con la traición de Judas. Eso pues es digno de ser tomado en cuenta. Hay gente que se va y deja a Jesús porque lo que dice no le cree, no confía en él. Hay gente que se va porque no cumple con sus expectativas, porque no le da el pan que él quiere, sino el que Jesús dice. Hay gente que se le va porque no está dispuesta a aceptar sus condiciones, que son fuertes. Sí, son fuertes las condiciones de Jesús. Pregúntale al joven rico si no eran fuertes. De entrada nos pide tomar una cruz y seguirlo. Hay gente que se va decepcionada, hay gente que se va desilusionada, hay gente que se va dolida incluso. Y ejemplo de esto es lo que estamos viendo estos días a raíz de lo que se ha revelado en Filadelfia. Sobre todo esto que te cuento, yo sé que este programa lo escuchan de muchísimos países, pero tal vez sepan lo que ha venido sucediendo recientemente en la Iglesia Católica en Estados Unidos. Se descubrió en Filadelfia que por un espacio de unos 70 años, pues hubo alrededor de 300 sacerdotes que abusaron de alrededor de 1000 menores. Y el gran problema es que además de esto hubo encubrimiento de algunos obispos. Entonces esto a mucha gente la ha sacudido, la ha confrontado, y mucha gente está amenazando con irse de la iglesia, y mucha gente está yéndose de la iglesia, y hay gente que no puede siquiera ir a misa. Le ha costado trabajo ir a misa. Así de grave está esto, que hay gente que está tan dolida que le ha costado volver a la iglesia porque tiene un resentimiento contra los sacerdotes, que no puede ir a escucharlos predicar, que no puede ir a recibir la comunión de ellos. Y vaya que, según lo que estamos viendo, el que se quiere ir, Jesús lo va a dejar irse. Y últimamente el que se va por los pecados de otros está cometiendo un acto muy irresponsable, porque lo que está cometiendo es un suicidio espiritual. Al irse, se va a privar de los sacramentos y no puede salir con que yo voy a llevar mi relación personal, íntima y a solas con Jesús. No, eso no quiso Jesús. Sí dijo que para orar te encierres y reces a solas, eso sí, pero nada más. Lo demás no es así. Él instituyó una iglesia para la salvación de todos, y la instituyó en hombres frágiles. Simplemente su que es un Pedro que lo llegó a negar 3 veces, pero que a pesar de que lo negó 3 veces, después lo confirmó su amor 3 veces, reparó su falta y siguió adelante. El que se va se priva de los sacramentos, y los sacramentos nos confieren una gracia que es necesaria para vivir, pero que también es necesaria para salvarnos. Y mira, la realidad es que todos estos Judas que han traicionado a Jesús de esa forma tan vil, por supuesto que merecen ser ajusticiados. Y nosotros creemos en un Dios que es misericordioso, porque Él mismo se ha revelado como un Dios misericordioso, pero también creemos en un Dios justo, porque Dios se ha revelado como un Dios justo. Si no les toca recibir justicia aquí en la tierra, que realmente lo merecen, van a recibir justicia en el cielo. Y no sabemos Dios cómo vaya a impartir su justicia con ellos. Jesús fue claro: hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera que le ataran una rueda de molino al cuello y lo tiraran a un río. Esas piedras de molino eran inmensas, pesadísimas. Para moverlas se necesitaba de unos animales, de unos burros que fueran moviendo las piedras de molino para moler el grano. Y Jesús dice: hay de aquel que hace estas cosas, mejor sería que les amarraran una de estas piedras de molino al cuello y los tiraran a un río. O sea, Jesús fue muy duro con este tipo de personas, pero también sabemos que Dios es infinitamente misericordioso. ¿Cuál será el juicio con el que Dios juzgue a estas personas? No sabemos, y a nosotros no nos toca. No sabemos si los va a perdonar, no sabemos si los va a condenar. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que los pecados de los demás no pueden ser motivo para que nosotros dejemos la iglesia, porque al dejar la iglesia estamos traicionando a Jesús. No somos creyentes
creyentes por los sacerdotes, somos creyentes por Jesús. Y tenemos que creer en Jesús y confiar en Él. Y mira cómo la última palabra nunca la han tenido los traidores. La última palabra no la tuvo el joven rico. La última palabra no la tuvieron todos los que se fueron ahí en Cafarnaúm. La última palabra no la tuvo Judas. La última palabra la tuvo Dios. Y la palabra de Dios, su palabra definitiva, es siempre una palabra de amor y de bendición y de salvación. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia. Él lo prometió, se lo tenemos que creer. Yo me pregunto, ¿quién ha abandonado la iglesia alguna vez? Porque Judas traicionó a Jesús. Te apuesto que nadie. ¿Qué es peor, lo que hizo Judas vendiendo a Jesús o lo que hicieron todos estos hijos de Judas con los menores? ¿Qué es peor? Pues realmente, que ciertamente es doloroso, es deplorable, es execrable lo que hicieron con los menores. Es peor traicionar a Jesús como lo hizo Judas, porque Jesús es Dios y los menores pues siguen siendo humanos. Entonces jerárquicamente Jesús sigue estando encima que cualquiera, de modo que la traición de Judas es peor que los actos abominables de todos estos. Y nadie se ha salido de la iglesia, hasta donde sé, y lo dudo mucho que alguien lo haya hecho. Nadie ha abandonado la iglesia porque Judas traicionó a Jesús, porque la fe de nosotros no está cimentada en Judas, está cimentada en Jesús. Entonces, si nuestra fe no está cimentada en Judas sino en Jesús, no puede estar nuestra fe cimentada en los hijos de Judas que han hecho lo que han hecho, sino que tiene que estar cimentada en Jesús. Además, estos actos tan deplorables, execrables, abominables, sucedieron hace décadas, no están sucediendo en la actualidad. La iglesia se ha tomado esto en serio, y aquí en Estados Unidos al menos ha implementado una cantidad de medidas para proteger a los menores, de la cual nadie se sale librado, ni siquiera yo. Fíjate, yo como periodista católico, yo no trabajo con niños para nada, ni en ámbitos pastorales, ni en hábitos deportivos, ni educativos, ni nada. Yo no trabajo con niños. Bueno, como periodista católico que trabaja en la revista de una arquidiócesis, estoy forzado, al igual que cualquier catequista, igual que cualquier maestro de religión, igual que cualquier monja, igual que cualquier sacerdote, estoy forzado, como todos, a año con año renovar mi certificación de que he tomado mi capacitación precisamente para evitar, prevenir y combatir el abuso a menores. Y cada determinado número de años vuelven a checar, cosa que a mí me desespera, pero bueno, vuelven a checar mi expediente criminal para cerciorarse que no he cometido algún crimen, sobre todo de algún crimen que fuera a considerarme riesgoso para la integridad de los niños. Y no solo a mí, a todos los que trabajamos o que somos voluntarios en un servicio pastoral de la iglesia. Aquí en Estados Unidos así es. Entonces no es algo que está pasando, es algo que pasó. Pero los pecados de los demás no deben, claro, nos deben enojar, pues bueno, no sé si deban enojarnos o no. Es una reacción común enojarnos por todo esto, por supuesto que sí. A Jesús le molesta, ¿no? Él mismo habló de lo de la piedra de molino, pero insisto, nuestra fe tiene que estar cimentada en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y en todo caso, no nos desmotivemos por estos granujas sinvergüenzas. En todo caso, motivémonos porque pertenecemos a la iglesia de un San Francisco de Asís, pertenecemos a la iglesia del santo cura de Ars, el sacerdote de sacerdotes, por favor, oye, el santo cura de Ars, pertenecemos a la iglesia del Padre Pío, pertenecemos a la iglesia de San Juan Pablo II, es a la iglesia que pertenecemos. Entonces, que los ejemplos de los grandes santos nos sirvan de aliento y de esperanza, y no las tropelías que pueda cometer un puño de granujas. La cuestión está en que el que se quiera ir con todo y todo, Jesús lo va a dejar irse, y en todo caso lo interpela igual que los apóstoles, que ustedes también se van. Y yo creo que lo que nos conviene a todos es responder como Pedro, que Pedro, con una gran sabiduría que por supuesto le viene de Dios, es capaz de decir: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Y así es que te invito a que terminemos esta emisión. Sobre todo si acaso tú te encuentras dudando de si te vas o te quedas, piénsalo bien. No cometas un suicidio espiritual y deposita tu fe en Jesús, no en Judas ni en los hijos de Judas. Y te propongo que terminemos esta emisión con la misma oración que concluí la emisión de Pasión por el Evangelio. Pasión por el Evangelio, mi programa semanal en video en el que hago el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Siempre termino con una oración. Quiero repetir aquí la oración con la que terminamos en el último programa, porque creo que viene muy bien para esta ocasión. Señor, ¿a quién iremos? Tú vienes cuando estamos solos. Tú escuchas si te necesitamos. Tú nos alientas cuando dudamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el amigo que no falla. Llegas en el momento oportuno. Sin que te llamemos, apareces. Sin tiempo para abrir la puerta, la cruzas. Señor, ¿a quién iremos? Nos alimentas con el pan del cielo.
Nos das vida con tu vino consagrado. Nos impulsas con el viento del Espíritu. Nos abrazas con el amor del Padre. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.